Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es el cuarto día dentro de la octava de Navidad. Si recuerdan lo que les mencioné el día martes, el segundo día de la octava. La octava vienen siendo los 8 días, incluyendo el día 25, que se extiende la solemnidad de la natividad de nuestro Señor Jesucristo por estos 8 días. Entonces son 8 días de, en cierta manera, de solemnidad, en la cual nos regocijamos de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, de que se ha hecho uno con nosotros. Hoy celebramos también, en este cuarto día de la octava de Navidad, la fiesta de los santos inocentes. Les llamamos mártires, pero es un título que quizás no encaje muy bien. Luego después ya hablaremos de esto. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 2, versículos 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: «En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes, mártires. Estos fueron los niños que el rey Herodes el Grande mandó matar cuando se dio cuenta de que los Reyes Magos lo habían engañado. Bueno, esta historia empieza con la visita de los Reyes Magos, que vienen siguiendo la estrella del rey judío que ha nacido, ¿no? Esto de la estrella es muy común en las antigüedades, de que cuando un personaje histórico importante en la historia nace, pues una estrella se manifiesta, ¿no? Y este es el trasfondo de estos Reyes Magos, que vienen siguiendo esta estrella del rey de los judíos a quien vienen a adorar. Entonces, al llegar a Jerusalén y preguntar al rey Herodes dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque viene siendo la estrella, pues esto estremece al rey Herodes y lo llena de miedo, porque al enterarse de que ha nacido otro rey, pues ya él está pensando de que este nuevo rey lo va a reemplazar a él y a su familia, ¿no? Y aquí es donde entra el miedo en Herodes, y es este miedo lo que lo paraliza en cierta manera y lo lleva a cometer esta gran atrocidad de matar a estos niños inocentes, porque los Reyes Magos no regresaron para dar la noticia dónde se encontraba, porque esa era la intención de Herodes, saber dónde se encontraba ese nuevo rey de los judíos que ha nacido, que va a retar su reinado, su poder, ¿no? Y la descendencia de él.
y por eso se enoja y se llena de odio, y después el miedo a ser reemplazado por este rey pues lo lleva a cometer esa gran atrocidad de matar a todos los niños menores de 2 años según las fechas que le dieron los Reyes Magos, ¿no? Pues este es el trasfondo de esta celebración. Esta celebración data hasta del siglo IV en la Iglesia Católica Cristiana. Desde entonces ya se viene celebrando esta festividad. Les llamamos mártires, pero en realidad digamos, es una aplicación no muy exacta de este título a estos santos inocentes. Llamarles mártires, un mártir es alguien que con voluntad y con voluntad propia, ¿no? Pues defendiendo su fe, sus principios, pues acepta las consecuencias de su fe y de lo que profesa. En este caso, estas criaturas no podemos decir que son mártires en esta forma, que conscientemente tomaron las consecuencias de defender una fe, puesto que no tenían ni fe ni conciencia para defenderla, ¿no? Así que es una aplicación del título de mártires, digamos, un poco muy flexible. Yo creo que hay que ser precisos en los términos que utilizamos. ¿Por qué no dejarlo simplemente a los santos inocentes? Yo creo que con eso basta, ¿no? Para darnos la idea de que estos santos inocentes mueren porque por el odio, por el miedo paralizante de Herodes, el rey, que se sintió amenazado, ¿no? Y por eso lleva a cabo esta matanza. Algunas cifras que se dan de esta matanza, antiguamente se hablaba de miles o de cientos, ¿no? En realidad, hoy en día los comentaristas nos pueden decir de que Belén era una aldea prácticamente, y los pueblos vecinos pues igualmente, que si vamos a números, digamos entre 20 a 40 sería lo máximo, pero o sea, esto no minimiza la barbaridad que comete este rey Herodes, ¿no? Simplemente un niño, una niña inocente que muera de esta manera ya es suficiente causa para decir: este hombre ha actuado violentamente, bárbaramente, ¿no? Por consecuencias del miedo. Y en realidad podemos aprender mucho de estas acciones del rey Herodes. ¿Quién no se ha sentido a veces paralizados por el miedo? Esa experiencia cuando el miedo se apodera de nosotros, cuando el miedo nos paraliza y cuando uno se deja paralizar o dominar por el miedo, ya uno pierde la razón, ¿no? Ya lo que busca es protegerse, es salvarse, actuar por el instinto y no por la razón. Y cuando uno llega a este punto, es capaz de hacer tremendas barbaridades, cometer tremendas violencias por el miedo a que te dañen o si te sientes amenazado de que algo se te va a quitar, ¿no? Por eso hay que hacer mucha conciencia en torno al tema del miedo, de saber enfrentar el miedo, saber vivir aún con el miedo, pero no dejarnos paralizar, de no dejarnos dominar por el miedo, ¿no? Cuando uno es confrontado con una situación que provoca miedo, pues hay diferentes tipos de miedo. Puede ser el miedo, digamos, a la muerte, miedo a que uno sufra un daño, ¿no? Y la vida misma nos ha dado un instinto de sobrevivencia para responder ante estas amenazas. Y este tipo de miedo se comprende, ¿no? Y el miedo muchas veces nos ayuda a responder instintivamente. Por ejemplo, si yo pongo la mano en una plancha caliente, no voy a pensar: uy, está caliente, voy a quitar la mano. No hay ningún pensamiento, no hay ningún racionamiento, simplemente la quito. Pues el instinto de sobrevivencia que provoca esa reacción. Pero después hay el otro miedo, el miedo psicológico, el miedo emocional, que tiene la capacidad de paralizarnos y de
hacernos ver monstruos donde no los hay, ¿no? Y este es el miedo que se apoderó de Herodes. El miedo de que le dijo, uy, ha nacido un rey judío que te va a reemplazar a ti y a tu familia, ¿no? Y ese miedo lo llevó a cometer esa terrible atrocidad, ¿no? Y yo creo que este miedo todos lo hemos conocido cuando nos hemos dejado paralizar y dominar por el miedo que ya no vemos, ya no razonamos y vemos monstruos y vemos enemigos y vemos amenazas en todas partes, ¿no? Así que este espejo de Herodes, el rey, es un espejo en el cual nos puede enseñar mucho a llevar cuidado cómo vivir con el miedo. El miedo a veces el miedo no se le puede evitar, pero sí podemos coexistir haciendo conciencia, ¿no?, de que no dejarnos paralizar y no dejarnos dominar. Esto no significa de que evitemos o de que ignoremos o de que pretendamos de que el miedo no existe. Sí existe, pero a pesar del miedo tenemos que aferrarnos a una fuerza, a una inspiración más grande que el miedo, que es el amor, que es la fe, que es la convicción de que vivimos bajo la providencia de Dios, ¿no? Y de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Jesucristo. Esto es algo que nos pueda ayudar para decir, sí, estoy viviendo momentos difíciles, me siento amenazado, siento que puedo perder quizás mi vida o mi salud o algo que sea de importancia para mí o alguien que sea de importante para mí, y que esto pues no nos debe de cerrar los horizontes ni tampoco nos debe cegar a la realidad, porque cuando uno se deja dominar por el miedo, pues se paraliza y ya no puede pensar. Solamente es un instinto de reacción, y cuando vivimos de instintos es cuando sale a veces lo peor de nosotros, lo más violento, a veces lo más negativo, a veces todo aquello que promueve más destrucción que crear nuevas posibilidades, ¿no? Y este es el espejo de Herodes que lo podemos utilizar para reflexionar en nosotros mismos, ¿no? Ahora, el evangelio de hoy, aquí tenemos pues la escena de lo que se llevó a cabo cuando Herodes el Grande se enteró de que los Reyes Magos no regresaron para avisarle de en dónde había nacido el rey de los judíos, Jesús. Dice, después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo, ¿no? La amenaza. Ahora, esta huida a Egipto también Mateo la utiliza para recordarnos otra historia muy importante dentro del judaísmo, que es cómo la descendencia de Abraham por medio de Jacob llegaron a Egipto, y cómo en Egipto se establecieron y cómo ahí después pasaron a la esclavitud, y cómo el Señor los libró de esa esclavitud, que es la fundación del evento del Éxodo, ¿no? Y después los 40 años que el pueblo de Dios navegó en el desierto antes de regresar a la tierra prometida. Y toda esta es la historia es parte de la historia de la salvación, particularmente del Éxodo, que forma parte de la celebración de la Pascua judía, en la cual está fundada la Pascua en Cristo. Entonces, la Pascua judía es la base en la cual nuestra fe cristiana está fundada, nuestras celebraciones están fundadas, ¿no? Jesús, en cierta manera, en el Evangelio de Mateo, es un nuevo Moisés, ¿no?, que libera al pueblo de Dios. Entonces, desde Egipto, el Hijo de Dios es llamado. Así que aquí Mateo, siendo un evangelio muy judío, pues entonces hace la conexión de Jesús con Moisés. Jesús es un nuevo Moisés que desde Egipto es llamado de Dios después de que desaparece la amenaza de muerte. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió
lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén a sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme la fecha que los magos le habían indicado. Nuevamente aquí esta reacción de Herodes basada en el miedo. Así se cumplió en las palabras del profeta: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen los llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Bueno, en esta celebración recordamos a todos los niños que mueren inocentemente, particularmente aquellos que mueren en el vientre, que son abortados, y después aquellos que, aún después que son salvados, ¿no? Que después no se les provee ni fuentes de salud, ni fuentes de educación, ni fuentes para un futuro próspero, ¿no? A veces somos muy crueles como católicos, defendiendo a capa y espada en contra del aborto, pero que después de que nacen esos niños ya no hacemos nada para su salud, para su educación y para su futuro. Esto yo creo que debemos hacer una conciencia para que defender la vida desde el vientre hasta la vejez. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.